Él es socio de comercio exterior en Deloitte en México. Estamos hablando del tema de los aranceles. Manuel, bueno, estamos conversando de cómo se da este cálculo, sobre todo en este componente del, pues digamos, si te entendí bien, del capítulo 98, que se refiere, bueno, pues a los elementos o digamos mercancías que vienen a México prácticamente con muchos materiales estadounidenses, y aquí hacemos un proceso de ensamblaje y probablemente agregamos algo más. De otra forma, pues a lo mejor no necesariamente estaban viniendo. O mencionabas el caso de los uniformes, y cómo, bueno, pues habría que sacarle arancel al hilo y la mano de obra, ¿no? Y a ver cómo acreditas, digamos, ese cálculo, diagramas y el estudio que se tiene que presentar a los aduaneros en Estados Unidos, para calcular pues a qué precio, y sobre eso le cobran el 25%. Ahora, ¿cómo está resultando? Porque suena bastante complejo y técnico, y pues vivíamos en la región Norteamérica, en donde hay libre comercio, y eso pues no necesariamente, sí hay cierto grado de complejidad en el tema aduanal, pero no de este nivel. Claro, es uno de los primeros impactos. Entonces, como comentábamos, los primeros impactos vienen desde flujos excesivos de camiones que están siendo detenidos por este tipo de cosas, porque a lo mejor todo el mundo está queriendo aplicar el 98 y las autoridades aduaneras ni estaban preparadas para revisar tantos casos como normalmente se utilizaban. Entonces, es uno de los primeros impactos que vamos a ver por esta medida, es básicamente en la operación, es operativo completamente. Después, yo creo que los impactos, si esta medida persiste y continúa, va a venir en las finanzas de las empresas. Es decir, ¿qué tanto tiempo una empresa con operaciones globales o operaciones transfronterizas puede soportar el aumento en arancel del 25%? Hasta antes de que haga algo, antes de que tome X medidas. ¿Y qué medidas puede tomar esa empresa para efectos de contrarrestar y minimizar el impacto? Entonces, habrá empresas que quieran explorar diferentes avenidas. Una avenida puede ser tal vez la optimización del valor en la aduana, revisar cuáles son los conceptos que vienen en el valor en la aduana y tratar de optimizar para ver si por esa medida puedo contrarrestar el 25% o parte del 25%. Y si lo puedo financiar la operación o no puedo financiar la operación ya más, y tengo que irme a un nivel todavía más profundo de cambio estructural en donde busque nuevas cadenas de proveeduría. Claro. Pero sé que eso me va a tardar años, meses, y en todo ese tiempo voy a tener que financiar este costo del 25%. Entonces, en tanto esto persista, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando todo el flujo operativo y tal vez el tema de los cruces fronterizos, pero al final del día, las empresas van a empezarse a comer sus propias utilidades a Claro. través de ejercer este gasto. Y esto va a repercutir en el precio final en Estados Unidos, naturalmente. Por eso, en mi opinión, y es mi opinión a título personal, no es sencillo que México aplique, como lo hizo Canadá, un arancel de 25% en reciprocidad a rajatabla, porque nos va a complicar la vida de manera importante también a los mexicanos, que importamos el año pasado 250 mil millones de dólares de Estados Unidos. Y entonces esto va a generar un efecto inflacionario inevitable, porque esto que mencionas en términos de cómo le va a impactar a la estructura de costos de los productos que se venden allá, que hoy tienes que considerar costos adicionales que no tienes, más la disrupción logística, pues eventualmente va a empezar a haber choques de oferta de entrada, es decir, ciertos grados de desabasto en algunos productos. Y luego lo consiguiente, cuando hay menos oferta y la demanda se mantiene constante, pues lo que va a hacer es un aumento de precios. Más luego, cuando ya esté el insumo, digamos, más caro, porque ya pagó un 25%, pues entonces sobre los choques de oferta va a venir un choque de precios, y entonces vamos a tener un proceso inflacionario sostenido, y bueno, eso va a ocurrir del lado de Estados Unidos, y obviamente de este lado pues un menor dinamismo económico, que obviamente va a ralentizar o hacer menos bollante. Bueno, ya no estamos en el escenario bollante, pero va a impactar al crecimiento económico. Ahora, ¿qué aprendimos de las disrupciones en las cadenas de valor en la pandemia? Porque pues esto no lo vivimos igual, porque no fue una medida proteccionista, pero sí de repente las empresas en 2020 tuvieron que lidiar con una situación bastante crítica también. ¿Hay lecciones que se pueden traer del 2020-21 hacia acá en función de esos choques que tuvimos y cómo las empresas pues
se hicieron resilientes. Ahora, parte de la resiliencia que en ese entonces daba, pues ahí fue donde nació el concepto del nearshoring, en donde muchas empresas dijeron, ¿para qué cruzar el Pacífico si tengo un gran socio con una buena conexión logística en México y también en Canadá, con una buena estructura de costos? Bueno, pues eso ya no es una opción, pero hay algo que se pueda traer de las disrupciones de las cadenas de valor 2020-21 a el escenario 2025. Justo lo que te iba a comentar es eso del nearshoring, es decir, de la pandemia lo que surgió fue el tema de traigámonos más cerca a casa la producción y los productos para abastecer el mercado. Y se cumplió y se dio esto de lo que es el nearshoring. Pero yo creo que estábamos como todavía en procesos de solidificar ese movimiento, de reestructurar estas cadenas de suministro, de reestructurar estas cadenas de valor. Y yo no creo realmente que estemos completamente ya, aprendimos de hace 5 años de un efecto de pandemia y ya estamos perfectamente posicionados como para cambiar nuestras cadenas de suministro. Yo veo que todavía las empresas con operaciones globales les cuesta mucho cambiar cadenas de suministro, cambiar proveedores, cambiar acuerdos de compra global, negociar precios globales y reestructurar literalmente toda la cadena logística de entrega y suministro de materiales y de productos terminados para llegar al mercado final. Entonces, yo creo que eso es una de las últimas opciones de corrección o de vamos a decir, de las últimas acciones que quieren implementar las empresas como solución a este tema de las tarifas. Antes hay otros tipos de soluciones que se pudieran evaluar o revisar sin que existan cambios tan estructurales dentro de una organización internacional. Sí, y es que la diferencia con esto es que el grado de volatilidad depende de la voluntad de una persona, porque no está necesariamente claro, por ejemplo, cuáles son los puntos a medir en el tema del fentanilo, que hoy es el resorte, digamos, que está impulsando esta ola. Teóricamente, o al menos lo que han dicho funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el propio Donald Trump, pues tiene que ver con la migración en la frontera, que esa dicen pues lo ha hecho bien México, lo ha hecho bien Canadá, pero en la parte del fentanilo, pues cuál es el punto de dato que nos puede entender para hacer proyecciones en términos de si se van a mantener esos aranceles por ese tema. Y luego vendrá la siguiente fase, que era la revisión del TEMEC, que está planteada para 2026, pero obviamente se va a adelantar, y cuáles son los escenarios en ese contexto en los que se pueda llegar a un acuerdo. Si es que superamos el tema del fentanilo, va a estar de manera permanente. Y todo ello, pues lo que va a generar es mucha incertidumbre y movimientos, digamos, en donde las empresas pues no pueden tomar decisiones muy simples porque las reglas del juego no parece que están claras, y eso, bueno, pues le va a costar a todos, obviamente a México crecimiento económico, obvio, y a Estados Unidos, pues precios y eventualmente crecimiento. Y entonces puede ser que, como lo vimos con el tema de los autos, pues va a tener que rectificar el gobierno, porque va a decir, ya tengo un proceso de desempleo, de inflación, etcétera, y se les va también a complicar el desempeño económico allá. Obviamente el Fed, por lo tanto, ya no está en un escenario en donde puede considerar recortes. Por el contrario, incluso si empiezan a tener inflación, aumentos, y eso te cambia pues el costo del dinero, las tasas de interés, el precio del crédito. Si un coche que se vende en Estados Unidos o una camioneta, pues ahora el financiamiento es más caro, entonces ya no se materializó el consumidor, más el incremento generalizado de los precios. En fin, es una ola y una vorágine de temas que es difícil lidiar con ellos, pero bueno, pues nos ha ayudado mucho a entender de primera mano lo que nos has contado esta mañana. Una última recomendación o reflexión a propósito de todo este escenario que estamos viendo, vinculado obviamente al día a día de lo que pues ya está ocurriendo en las aduanas. Claro, por supuesto. Yo creo que hay que tener un acercamiento a este tema mientras persista, o aunque lo pongamos en pausa y luego reactive. Yo creo que es de 3 pasos. El primer paso es analizar el riesgo, potenciar el riesgo en el negocio. ¿Cuáles son los negocios en las cadenas globales que van a verse más impactadas? 2, evaluar mis opciones de mitigación, llámese valoración aduanera, cambios de suministro, reestructuras de negocio entre países, si tengo una operación global. Y 3, implementación. Independientemente de que continúe esta medida o no, que por cierto, nadie gana si esta medida continúa, nadie gana.
Pero independientemente de que eso continúe, nada más por saber que existe el riesgo latente de que se ponga y se quite, durante los próximos 4 o 8 años, yo creo que vale la pena hacer este análisis y estar preparado y tener en mi escritorio un plan B, un plan C, para poderlo ejecutar y poder tener planes de mitigación a estas medidas arancelarias. Por supuesto. Pues Manuel, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Ahí escuchamos y vimos a Manuel Muñiz. Él es socio de Comercio Exterior en Deloitte México, un escenario desafiante el que tenemos hoy en México, obviamente en Estados Unidos y Canadá también lo tienen. Es así, por eso estamos viendo esta rectificación. Al final creo que la racionalidad económica en el mediano plazo se impone por todo lo que hemos platicado con Manuel, lo que nos decía en términos de lo que ya están experimentando en la operación, lo que esto significa y por supuesto pues lo que va a impactar primero en inflación y luego en economía en Estados Unidos, y eso tiene costos políticos. Y obviamente Donald Trump está pensando en la elección intermedia y de llegar a un escenario con desempleo y con bajo crecimiento y alta inflación, pues creo que no le va a ir muy bien. Y creo que lo sabe, solo que pues está en curva de aprendizaje por lo visto, o a cómo se están viendo las cosas. Evidentemente ante pues situaciones que le importan mucho a Estados Unidos y que tiene razón, que es el asunto del fentanilo, la sobredosis, pues la seguridad en la frontera, pero claro, que no sea de una manera arbitraria, y hoy por hoy no tenemos un punto de dato que nos diga qué es lo que México tiene que cumplir, o si no, pues no lo ha comunicado públicamente y se lo están pidiendo directamente al gobierno mexicano, pero pues eso no es aparente, al menos para todos los demás, y menos para los tomadores de decisiones en las empresas, que pues tienen que empezar a establecer mecanismos y estrategias para lidiar con este caos, o como muchos están lidiando con este asunto, pues pensar que es temporal, que es un periodo de ajuste y que luego regresaremos a la región Norteamérica, entre comillas, de libre comercio, y eso pues seguirá siendo el marco de referencia porque claramente ha traído grandes beneficios. Pero bueno, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Si usted como yo ya tiene un café, no es un asunto menor, que ya me decían que lo digo mucho, ya trataré de decirlo menos, pero pues beba su café y así estará más despierto. O tome té, porque ahora pues el té de tila ayuda para todos estos cambios dramáticos. Está haciendo ejercicios, sí que es una buena receta para lidiar con el estrés y la incertidumbre. Así que enhorabuena, porque además está avanzando marzo y es mejor, está haciendo medicina preventiva. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también en las páginas del periódico Excelsior. Que tenga un excelente día, no se olvide de escuchar el podcast y también el podcast de Imagen Empresarial. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después.